Amén, hermanos, paz de Dios, Dios les bendiga. Bueno, vamos a dar inicio en esta noche con este discipulado que nos corresponde al tema número 5, que es la Biblia. Antes de iniciar con este discipulado, pues como pueden ver, estamos ahorita desde nuestro hogar porque nuestra hermana Mari, que ya nos había comentado que es donde a veces normalmente hacemos nuestros discipulados, en la casa de nuestra hermana Karina y en Apodaca, iba a ser intervenida por una cirugía, pero pues el Señor obró y Él acomodó las cosas para que esa cirugía se la pospusieran y para que el Señor pudiera obrar en su vida. Entonces, estamos aquí desde nuestro hogar y vamos a tomar este tema. Este tema es un tema que a lo mejor muchos ya conocemos, que muchos ya sabemos, que la Biblia es palabra de nuestro Dios, pero a lo mejor hay datos que aún no sabemos y no sabemos la importancia que tiene. Disculpen, hermanos, no me había fijado que se había quedado aquí adentro el gato. Discúlpenme. No llegamos a dimensionar la importancia que la palabra de nuestro Dios tiene para nosotros. Entonces, antes de comenzar, vamos a iniciar con una breve oración. Vamos a darle gracias porque nos permite estar una noche más juntos, aprendiendo de su palabra. Y como siempre lo hemos dicho, este discipulado es un discipulado básico. Como les decía, a lo mejor muchos de nosotros ya sabemos qué es la Biblia, ya conocemos su significado, pero al menos yo, cuando inicié en el camino del Señor, yo no sabía muchas de las cosas que en este tema vamos a ver. Yo le he platicado ahorita a mi esposo, es un tema sencillo, muy sencillo. Es muy práctico, muy sencillo, pero a la vez es demasiado importante para nosotros para atender ese fundamento, esa base de por qué la palabra de nuestro Dios es parte de nuestros puntos doctrinales. Yo tengo aquí unos libros que cuando nosotros éramos instructores para niños, fuimos a una preparación en donde nos dieron estos libros, pero en cada preparación que nos daban, nos iban enseñando algo, y entre ellos eran estos 8 puntos doctrinales que nuestra denominación, la ICR, tiene como fundamento de donde nosotros tenemos nuestra creencia, todo lo que nosotros creemos. Entonces es importante que nosotros conozcamos cada uno de ellos, y la Biblia es parte de uno de esos puntos doctrinales. Entonces vamos a hacer una oración. Y también les pido, hermanos, que si no se escucha bien mi voz, que si en algún momento se escucha un poco ronca, es que ando un poquito enferma, ustedes ahí coméntenos. Ahorita tenemos conectado el teléfono, lo tenemos conectado porque no tiene mucha pila, pero no me puse el micrófono. Si ustedes ven que no se escucha bien o que hay alguna situación en cuestión al audio, le quitamos un ratito el cargador y conectamos nuestro micrófono sin problema. Solamente les pido que nos comenten ahí si se escucha bien, y también pues que me disculpen un poquito si de repente se me seca la voz o como ahorita que me escuchan toser, ando un poco enferma de la garganta, pero nos gozamos en poder estar con ustedes. Padre Santo, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí unidos a través de esta tecnología, a través de esta página que tú has levantado, Señor, para que podamos nosotros conocer tu palabra, para que nosotros podamos conocer tu voluntad a través de cada palabra que tú das en estos temas, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tú hables a nuestra vida y nuestro corazón, Señor. Que tú, Señor, hables a nuestra mente y que nos ayudes a no solamente ser oidores de tu palabra y que se nos olvide, Señor, sino hacedores de ella, Padre. Que tu palabra dé su fruto a su tiempo, Señor, y que seamos esa tierra fértil en donde esa palabra caiga y florezca para vida eterna. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes y que quites todo estorbo, que quites todo pensamiento que nos quiera perturbar, que nos quiera distraer de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos,
Vamos a iniciar entonces con este tema. Desde que iniciamos el discipulado, créame que todo el tiempo los he dado, pues se puede decir que con alumnos enfrente de mí, con hermanos. Y ahorita sí se me hace como que un poquito, me destanteo un poco porque no, pues nada más está aquí mi esposo que me va a estar apoyando con algunas lecturas de la palabra de nuestro Dios para que yo no tenga que levantar tanto mi voz y me puedan escuchar. Entonces, les voy a pedir, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a hacerlo dinámico, hermanos, porque acuérdense que una predicación se puede decir que un monólogo, una persona solamente está hablando, pero una enseñanza, un tema es algo recíproco, en donde el que está hablando pregunta y ustedes contestan y entonces se hace una interacción para que el conocimiento sea mayor. Entonces sí les voy a pedir, por favor, que nos ayuden y que comenten, que si ahí tienen alguna duda, como ya lo habíamos dicho, podemos resolverla en ese momento, porque no lo sabemos todo. Y si no podemos, lo vamos a orar, vamos a escudriñarlo y poderles dar una respuesta, no nuestra respuesta, sino conforme a la palabra de nuestro Dios. Entonces les voy a pedir que abramos en el libro de San Juan 5:39 y ahí póngale su separadorcito y después Mateo 4:4. Pero sí les voy a pedir que en esta ocasión tenga a la mano su Biblia, hermanos. ¿Por qué? Porque el tema es la Biblia y vamos a conocer nuestras Biblias. A lo mejor muchas veces tenemos no una, ni dos, ni tres, tenemos un montón de Biblias en nuestra casa, pero no las conocemos. A veces cuando llegamos al camino del Señor, no sabemos qué es capítulo, no entendemos el por qué se pone el 5, 2 puntos y el 39, ¿qué significa? Porque sinceramente yo cuando llegué al camino del Señor no lo sabía. ¿Tú lo sabías, amor? Bueno, pues tú sí tienes más tiempo en el camino porque cuando eras chiquito tú sí ibas. Pero entonces tú sí sabías. Yo realmente no sabía, hermanos. Entonces cuando decían el libro de Juan, bueno, yo decía, leí arriba y después decía el capítulo 5 y el versículo 39. Entonces yo decía, no, pues quién sabe qué significará eso o qué será eso. Entonces, ahora vamos a aprender, para los que no sepan y que se conectan por primera vez, vamos a aprender cosas básicas de la palabra de nuestro Dios, capítulo y versículo. Entonces vamos a abrir el capítulo 5 del versículo 39 y vamos a leerlo. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Ahí quién está hablando? ¿Juan, que fue el que lo escribió? No. ¿Quién está hablando? A ver, pónganme ahí, ¿quién está hablando? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es el que está hablando. En muchas Biblias vamos a poder ver... ¿Me permites tu Biblia, por favor, amor? Tantito. Es que es un tema, entonces tenemos que aprender. En muchas Biblias vamos a ver que las letras están de color rojo. Estas letras rojas significa cuando el Señor Jesucristo está hablando. Entonces, para los que no lo sepan, cuando usted ve una Biblia en 2 tonos, significa que son palabras del Señor Jesús. Entonces, nosotros leíamos en el 5:39 que está en color rojo, entonces significa que es el Señor Jesús el que está hablando. Y está diciendo que dan testimonio de Él. Entonces, ¿de quién habla la palabra de Dios? De nuestro Señor Jesucristo. Ve cómo vamos aprendiendo y vamos conociendo la palabra de nuestro Dios. El siguiente versículo nos dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí me gustó esta imagen porque trae un panecito y trae un vasito, puede ser de agua, lo que sea, un juguito, helado, lo que usted quiera, un cafecito para este frío. Pero dice que no solamente nuestro cuerpo se va a alimentar de pan, de alimento físico, necesita nos está diciendo de una manera... ¿cómo se dice cuando? Implícita. Nos está diciendo de una manera implícita que la palabra de Dios es alimento para nuestra alma y nuestro espíritu.
Implícito es cuando no lo menciona, pero nosotros lo podemos entender. Explícito es que dijera ahí que la palabra de Dios es alimento para el alma. Se fue que una Pepsi. Una Pepsi, amén. Entonces, podemos ver nosotros que la palabra de Dios tiene tanta importancia que es un alimento para nuestro espíritu. Yo les decía a los niños, cuando estaba con ellos, tú te podrías alimentar de un, ¿qué te gusta? Un chícharo. Un chícharo durante una semana. Y los niños decían, no, sí conocemos cuáles son los chícharos, ¿verdad? Las bolitas verdes chiquititas. Entonces los niños decían, no podemos sobrevivir con un chícharo a la semana. Y a veces nosotros, tristemente, nos alimentamos espiritualmente hablando de un chícharo. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que solamente leemos un capítulo, un versículo o algo que se nos presente en la calle y ya con eso pensamos que estamos alimentando nuestro espíritu. Y no, necesitamos tener una constancia. Y nos decía el texto anterior, escudriñar. Y veíamos en el tema del discipulado, la introducción, que era escudriñar, era meternos realmente a la palabra. No nada más por encimita, sino realmente investigar, sacar dudas, definiciones. Eso es escudriñar las escrituras, que podamos desmenuzar para poder nosotros tener ese alimento espiritual que nuestro cuerpo necesita. Y dice la verdad bíblica. ¿Me puedes dar tantita agua, por favor? Es que se me está secando la garganta. La verdad, brillando, por favor. La verdad bíblica, el Señor Jesús incitó a los judíos que escudriñaran las escrituras para que se dieran cuenta que Él era el Mesías que estaban esperando. Pero ahora a nosotros, como hijos de Dios, nos enseña la verdad bíblica que Dios nos exhorta a escudriñar las escrituras para conocer a nuestro Señor Jesucristo cada día más. Y aquí importante, ser más semejantes a Él. Esto es lo que la palabra de Dios hace en nuestra vida. Nos hace más semejantes a Él. ¿Usted ha escuchado ese canto que dice, ¿qué haría Jesús en mi lugar? A veces no sabemos qué hacer en ciertas situaciones. Pero a mí me gusta este canto porque dice, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Y dónde vamos a conocer qué hacía nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hacían aquellos hombres de fe, aquellas mujeres de fe? Pues solamente a través de la palabra de nuestro Dios vamos a poder nosotros saber actuar y saber cómo conducirnos día con día y ser más semejantes a nuestro Señor Jesucristo, que ese es nuestro mayor objetivo, reflejar a Cristo aquí en la tierra, para que a veces sin hablar y con nuestro puro testimonio nosotros podamos para que nosotros podamos ser semejantes a Él. Le voy a dar un traguito. Checa un enlace que compartieron, no sé qué es. Amén. Ay, disculpen, hermanos. Muy bien. Vamos a entrar un poquito en el tema, ¿sí? Dice aquí, ¿qué significa Biblia? O sea, la palabra Biblia. ¿Qué significa? Biblia es un término procedente de la palabra griega biblion, que significa rollo, papiro o libro. Eso es, la raíz etimológica de la palabra Biblia viene del griego biblion y dice que significa rollo, papiro o libro. Muchos no lo sabíamos, yo no recordaba eso. Y de la expresión griega ta Biblia ta agigia, que significa los libros sagrados. Amén. Entonces, este es el significado de la palabra Biblia, rollo, papiro o libro. Por si alguna vez nos habíamos preguntado esto es lo que significa. Y nos dice, aunque generalmente nos referimos a la Biblia como si fuera un solo libro, nos referimos nosotros
a la Biblia como un solo libro, en realidad, dentro de esta Biblia o de su Biblia, vienen ¿cuántos? 66 libros. Y como dato extra o como dato curioso, hay un libro que tiene la misma cantidad de capítulos como libros de la Biblia. ¿Sabe usted cuál es? Si lo sabe, ahí póngamelo. Si alguien lo sabe. Entonces, lo voy a dejar al rato, lo digo. Entonces, dice que la componen 66 libros. La Biblia se inicia con Génesis y termina con Apocalipsis, pero en ella se observan dos divisiones. Aquí hay algo bien importante, hermanos. La Biblia tal cual la conocemos no está acomodada cronológicamente. La Biblia no está acomodada cronológicamente, pero nuestras Biblias, la que nosotros normalmente usamos aquí en nuestra denominación, es la Reina Valera 1960, pero como nosotros les hemos dicho, en algunas ocasiones nosotros utilizamos otras traducciones para poder entender un poco mejor o darle un poco más de apertura a esa palabra y que lo podamos comprender todos juntos. Entonces, la Biblia tiene dos divisiones y esas dos divisiones son, dice aquí, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está formado por 39 libros y el Nuevo Testamento está formado por 27 libros. ¿Cuántos se saben los 66 libros de la Biblia? Mi hija y mi esposo yo tengo pésima memoria, a veces se me olvida uno que otro, pero recuerdo cuando mi hija estaba un poquito más pequeña, mi esposo y ella se ponían a hacer concursos entre ellos dos, a ver quién decía en menos de un minuto los 66 libros de la Biblia. Y empezaban Génesis, Éxodo, y así se agarraban. Y fue una manera en que la niña se aprendiera los libros de la Biblia, los 66. Y es muy hermoso que los pongamos a practicar porque a veces no damos pie con bola. Nos dicen que abramos jueces y andamos acá atrás buscando por Tito. O nos piden que abramos Corintios y andamos acá en Segunda de Samuel. Entonces, necesitamos conocer la palabra de nuestro Dios. Y no sé si fue este viernes que mi hermanita Fanny estaba al lado de ella y el hermano Emanuel, mi esposo, daba la cita para la predicación. Y me acuerdo que me dijo, ay, mira hermana, ya abro mi Biblia como toda una pro. Pero es conforme vamos nosotros conociendo nuestra Biblia, vamos conociendo la palabra de nuestro Dios, vamos a poder nosotros más rápido buscar esas citas bíblicas. Pero bueno, estos solamente son como que datos para que nosotros conozcamos un poco nuestras Biblias, porque ese es el tema, la Biblia, que nosotros también podamos conocerla. La Biblia fue escrita en arameo, hebreo y griego. No sé si ustedes recuerdan que en uno de los temas, no sé si fue el primero, sí creo que fue el primero en donde yo llevé un diccionario, el Thompson, ¿verdad? No, el Strong. El Strong. Y les enseñaba que cuando íbamos a buscar una definición, cuando era en el Antiguo Testamento, era en hebreo. Y cuando era en el Nuevo Testamento, era en griego. Entonces, la mayoría de la Biblia fue escrita en hebreo y en griego, para que nosotros tengamos ese dato y ese conocimiento. Ahora sí, la Biblia es inspirada por nuestro Dios. Hay gente que dicen que solamente es un libro, que son fábulas, que son historias muy bonitas, pero que nada es cierto. Y hay científicos que han comprobado que la Biblia es real, que los hechos escritos en la palabra de nuestro Dios son reales y que se han comprobado científicamente, porque hay gente que dice, si yo no tengo una prueba científica, no puedo creer que eso sea real. Y sí existe, hermanos. Y dice, aunque la Biblia fue escrita por cerca de 36, algunos estudiosos de la palabra dicen que fueron 46, otros dicen que 36, pero nuestro tema nos marcaba que cerca de 36 personas durante un tiempo aproximado, igual, ahí varía un poco, los estudiosos dicen que son de 1300 a 1600 años, el tiempo en que aproximadamente fue escrita la palabra de nuestro Dios. Y antes
no era un libro como este. Antes eran libros separados, eran rollos separados, porque entendamos también que no eran escritos en papel, ¿verdad que no? Fueron cambiando, fueron evolucionando y se fue cambiando el material en que fue escrita la palabra de nuestro Dios. Pero antes eran rollos independientes. Es importante saber que estos hombres escribieron siendo inspirados por Dios. Es decir, el Espíritu Santo los guió para que escribieran precisamente lo que Dios quería. O sea, ellos no fue de su inspiración, ellos no fueron sus palabras. No, fue el Espíritu Santo que los guió. Y ahí sí le voy a pedir a mi hermano Emanuel que sí, por favor, me ayuda a leer el libro de Segunda de Pedro 1:21, por favor. Sí. Dice 2 de Pedro 1:21. Sí. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces no fue que ellos decían, me voy a sentar a escribir el libro de San Juan. Me voy a sentar a escribir el libro de segunda de la carta de Timoteo. No. No fue que ellos quisieran. Dice que no fue traído, ¿verdad? Por hombres, sino ¿por quién? Dice ahí. Dice que no fue traída por voluntad humana, sino que Dios los inspiró por el Espíritu Santo. Amén. Y ellos hablaron. Amén. Entonces podemos entender, y si algún día te dicen, ¿y la Biblia de Dios quién la escribió? La palabra de la Biblia, ¿quién la escribió? Hombres, sí, pero la misma Biblia dice que la escribieron hombres inspirados por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y segunda de Timoteo 3, 16 y 17, hermanos, si me puede apoyar, por favor. Ahí dígame usted si se ve bien la presentación, ¿sí? Segunda de Timoteo 3:16. Sí, 3, 16 y 17, por favor. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces nosotros podemos entender que la Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? Y la palabra de Dios es la única revelación escrita que Dios ha dado a los hombres. No existe otro libro, no existen otros escritos en donde Dios haya revelado a los hombres. Eso sí es algo bien importante que debemos de entender. Dios dio a los hombres esta única que es la Biblia, y en ella se establece el castigo para aquel que añada o quite de la palabra de Dios. Y ese lo traigo aquí para que lo lea mi hermano, por favorcito. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. ¿Y qué dice? Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 18 y 19. Amén. Entonces, nosotros no podemos quitar ni añadir. ¿Esto qué significa? Porque también podemos caer en un extremo de que a lo mejor se me olvidó el texto tal cual, hermano, ¿verdad? Que se nos haya olvidado el texto, el de San Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y luego que dio a su Hijo, y no decimos unigénito. Esto no significa que le estamos quitando. Simplemente, bueno, se nos olvidó en ese momento y no significa que va a caer este juicio, sino que nosotros con toda alevosía, con toda ventaja y con todo entendimiento, quitamos palabra de nuestro Dios o quitamos ciertas partes de la palabra. Es ahí en donde... Para enseñar algo incorrecto. Algo incorrecto, exactamente. Y algo bien importante, hermanos, que siempre les hemos dicho. No podemos hacer una doctrina de un texto aislado. Eso se me quedó bien grabado cuando estábamos
en el instituto, que nos lo dijo en aquel momento nuestra instructora, no podemos hacer una doctrina o una enseñanza de un texto aislado. Tenemos que ver la historia, ¿verdad? Tenemos que ver el antetexto, el contexto, todo lo que engloba esa palabra, porque a veces podemos entenderla mal. Y como ya... Y la analogía bíblica. Exactamente, todo para poder nosotros comprender, porque hay una cita bíblica que muchas veces y la voy a tomar como un ejemplo rapidito, que muchas veces la ha explicado mi esposo, que es esta cita que dice que nos enlazamos con nuestras palabras. No sé si recuerden, ¿qué cita es, hermano? Es Proverbios, ¿verdad? Dice que nos enlazamos con nuestras palabras, pero a veces yo he escuchado, y créame, que yo era una de ellas. Cuando yo llegué al camino del Señor, yo tomaba esta cita tal cual, así como la leí, sin ver el contexto, todo, no leía nada, yo nada más leí esa parte y dije, no, lo que yo diga, eso tengo que hacer y eso tengo, porque si no me estoy enlazando y voy a recibir un castigo, y me empezaba yo a amedrentar yo solita porque no la entendía, porque no aplicaba las reglas de la hermenéutica para poder comprender la palabra. Y a veces así nos pasa, no buscamos que realmente esté escrito y cómo está escrita la palabra en la Biblia. Entonces, cuando mi esposo un día platicando con él, después de tiempo, él se da cuenta que no era eso, recuerdo que no era eso, o sea, que lo que yo tenía en mi pensamiento, y me empieza a explicar y me empieza a decir que habla de que cuando uno sale fiador y cuando te pones como aval, se puede decir, ¿verdad que sí? Entonces ya me empezó a explicar y yo lo pude entender y mi alma realmente descansó. Eso no significa que no me voy a comprometer con lo que estoy diciendo, no. Simplemente que tenemos que escudriñar y entender bien la palabra de nuestro Dios. Y es por eso que mucha gente no entiende la Biblia. Como platicábamos, que cuando nosotros empezamos en el camino del Señor, o cuando todavía ni somos cristianos, yo lo hice. Yo recuerdo que yo agarraba la Biblia y lo que leía, ¿saben qué era? Apocalipsis. Y cuando voy a entender Apocalipsis, si así, en el camino del Señor, conociendo la palabra, leyéndola y escudriñándola, Apocalipsis es un libro un tanto complicado, ¿verdad? Que se tiene que entender y que se tiene que leer la Biblia para poderla comprender. Imagínense yo, ni siquiera con Cristo en mi corazón, con rencor y con odio, que iba a entender de Apocalipsis. Entonces necesitamos el Espíritu Santo para que nos ayude a entender y comprender la palabra de nuestro Dios. Dice Fanny, yo también fue el primer libro que leí. Sí, yo creo que muchos, ¿verdad? Y más por el, ay, ¿qué viene? ¿Y qué va a pasar? Y ya nos sentíamos todos unos conocedores de la palabra de nuestro Dios. Pero, pues, no, la verdad ni siquiera la entendíamos. Y yo creo que Fanny me va a entender porque no lo entendíamos. Dice, y ya estaba toda asustada con el rapto y no sabía ni qué era. Sí, así pasa. Entonces, necesitamos al Espíritu Santo para entenderla. Amén. Bueno, entonces, ya vimos que no podemos añadir ni quitar, pero ya entendimos en qué manera nos lo habla la palabra de nuestro Dios. Y les decía, es un tema muy sencillo. Y por favor, si tienen alguna duda, algo que quieran comentar, adelante. Aquí yo tengo un teléfono enfrente donde puedo ver y mi esposo también está aquí con el teléfono para resolver cualquier duda. Entonces, ¿cuál es el tema central de la Biblia? La Biblia dice que el tema principal de la Biblia es Cristo. Es cristocéntrica, es totalmente... todo, ¿verdad? Todo tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Dice, en el Antiguo Testamento hay muchas profecías acerca de su venida al mundo en forma humana. Y una de ellas es que muchas veces lo decimos en diciembre, en Isaías, ¿qué dice? Porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado. Amén. Esa es una de las profecías, una de tantas profecías que hablan de que el Señor Jesús iba a venir a nacer. Eso es de cuando estuvo aquí en la tierra. Pero también en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de esas profecías, vemos su vida y su obra, pero también nos ha dejado una esperanza, porque también hay profecía, hay palabras para nosotros como hijos de Dios
que viene, que vamos a poder morar con Él, que vamos a estar delante de su presencia, alabándole, y nos habla de toda la grandeza que vamos a poder contemplar con nuestros ojos, que en este momento ni siquiera tenemos el entendimiento total de lo que vamos a experimentar delante de nuestro Dios. Entonces, vemos que el tema principal de la Biblia es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es el Señor Jesucristo. Amén. Y aquí nos dice, la palabra de Dios da respuesta a todas las preguntas que se hace el hombre. Absolutamente a todas, hermanos. A todas las preguntas que nosotros podamos tener en nuestra vida, el Señor nos da respuesta a través de su palabra. Y la primera pregunta que uno como humano tiene, como persona, es, ¿de dónde vengo? Y sabemos que no venimos del mono, ¿verdad? Dice un canto, no vengo del mono, no. Entonces, sabemos que el Señor nos creó, que Dios nos creó. Vamos a ver Génesis 26, 27, por favor, hermano. Dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Y cuando dice que a imagen y semejanza, lo hemos dicho en muchas ocasiones, a imagen y semejanza no significa que se parece a nosotros físicamente. No le hemos visto, no sabemos cómo es, sino significa que nos ha puesto como pensamiento, sentimiento y voluntad. Acuérdese, nos puso esas tres cualidades que son semejantes a Él. Pensamiento, sentimiento y voluntad. Entonces, de esta manera sabemos nosotros de dónde venimos y quién nos ha creado. Salmos 103, ese me encanta a mí porque dice, no nos creamos nosotros a nosotros mismos. ¿Qué dice, hermano? Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén. Él nos hizo y no nosotros. Exactamente. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Me pasas un Kleenex, por favor? En mi bolsa de... Y ahora, la pregunta que todos nos hacemos, que todos absolutamente nos hacemos. ¿Para qué nací? Y dice ahí, Isaías 43, 7, hermanos, si me puede por favor apoyar con la lectura. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué? Para gloria mía, para la gloria de nuestro Dios, Él nos hizo nacer. ¿Y sabe qué, hermanos? En el Salmo 138, 8 creo es. Si me lo puede leer, por favor, hermano. Digo, hermano. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Qué significa esto? Que tenemos un propósito, que el Señor nos ha puesto un propósito para nuestra vida. Y si en algún momento tú puedes decir, es que no sirvo para nada, no sé hacer nada, yo no tengo ningún propósito, sí lo tienes, porque la palabra de Dios dice que te formó, que Él te conoce, que sus ojos vieron tu embrión. La palabra de Dios es tan hermosa que nos ayuda y nos alienta. Dice también en Proverbios que es como un bálsamo para nuestra alma. Y hay tantas cosas tan maravillosas y tan hermosas que decir de la palabra de nuestro Dios, porque realmente es un manual de vida. Y ahorita les voy a platicar una historia que a lo mejor ya muchos la conocen, pero les voy a platicar una historia al final. ¿Para qué estoy aquí? Eclesiastés 12:13 y Apocalipsis 4:11, hermano, por favor. Dice, el fin de todo el discurso es este,
teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. ¿Cuál es el todo del hombre? El temer a Jehová, el buscar sus mandamientos. Y aquí nuestro tema, el texto audio dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Y platicábamos hace ratito, mi hermana Mari y Karina, hablé con Cari y no sé cómo enlazamos la llamada, no sé cómo terminamos hablando a las 3 al mismo tiempo, y platicábamos y llegábamos a la conclusión de que el Señor la había guardado, que el Señor la había cuidado, porque ella la iban a meter a cirugía a las 8 de la mañana. Le cambian el horario, hermana, si me equivoco ahí corríjame por favor. La cambian el horario una vez, le cambian el horario la segunda vez, y cuando ya la iban a llevar a quirófano, le volvieron a hacer un estudio y vieron que tenían que ir algunas cosas para checarle, y le dijeron, ¿sabe qué? Mejor véngase después para que le hagan la cirugía. Entonces sabemos que el Señor, anoche le marcábamos mi esposo y yo para orar por ella, para que todo estuviera bien, para que ella estuviera tranquila, el Señor tomara el control de todas las cosas, y le decíamos al Señor, toma el control de su vida, de todas las cosas, y tú, Señor, si tu presencia no va con ella, entonces que no haga nada, que todo se detenga, y porque tú la estás cuidando, tú estás al pendiente de ella, y podemos ver cómo el Señor la cuidó, cómo el Señor Amén. Guardó su vida. Entonces, nosotros, dice aquí el texto en Josué 1:8, dice que Él nos hará prosperar y todo nos saldrá bien. Aún eso, que aparentemente es algo que no salió bien porque no te operaron, pero los que creemos en el Señor, los que confiamos en el Señor Jesucristo y le hemos entregado nuestra vida, todas las cosas nos ayudan a bien y todo nos saldrá bien para la gloria de nuestro Dios. Amén. Y después Apocalipsis 4:11, hermano. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Por tu voluntad existen, porque Él creó todas las cosas. Y yo siempre tengo este texto, hermanos, que dice, de Él viene el querer como el hacer. El Señor es el que nos pone el sentir de hacer las cosas, de actuar de cierta manera. Él es el que cuando nosotros le damos el control total, porque tenemos que saber que si nosotros no le damos ese control, entonces no vamos a poder ser dirigidos por Dios. Y es que, hermanos, tristemente, aunque muchas veces conocemos la palabra de nuestro Dios, no dejamos que la palabra de Dios moldee nuestra vida. Queremos nosotros moldear la palabra de Dios a nuestra forma de ser y a nuestra vida. ¿Verdad que sí, hermano? Muchas veces queremos, bueno, sí, la palabra dice esto, pero yo quiero que la palabra se acomode a mi necesidad, que se acomode a mis tiempos, que se acomode a mi situación, y no es así. Nosotros debemos de moldear nuestra vida conforme la palabra de nuestro Dios. La palabra nunca deja de ser, la palabra no cambia, la palabra es la misma ayer y seguirá siendo la misma mañana y por los siglos de los siglos. Es siempre la palabra de Dios. Esa no pasa de moda, hermanos. Créame, esa no pasa de moda. Desde tiempos antiguos hasta... si no viene nuestro Señor Jesucristo en 20 años, la palabra va a seguir siendo la misma y va a tener el mismo efecto porque es viva y eficaz. Amén. Bueno, y por último, hermanos, el último punto, ¿a dónde voy? ¿No se ha hecho esa pregunta? Bueno, estoy aquí, estoy sobreviviendo, porque a veces ya ni estamos viviendo, estamos sobreviviendo por todo lo que vivimos y por todo lo que pasamos. Entonces, ya no estamos ni siquiera viviendo, no somos felices cuando no tenemos a Cristo, cuando no conocemos su palabra, cuando no sabemos de dónde vengo, para qué nací, por qué estoy aquí. Estamos realmente sobreviviendo, tristemente lo podemos ver así. Pero cuando llegamos al Señor, cuando llegamos a su palabra, a su camino,
podemos entender que tenemos un propósito, que el Señor nos creó, que Él nos guarda, que Él nos ayuda, que nos quiere prosperar, porque si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. ¿Y cómo vamos a buscar el reino de Dios, hermano? A través de la palabra de nuestro Dios. Entonces, dice, ¿a dónde voy? Juan 3:16, lo decíamos ahorita, San Juan 3:16 al 18, por favor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, dice en Salmos 23, 1 y 6. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí terrenalmente lo vemos como el templo, ¿verdad? Pero si lo ponemos la vista más allá donde está nuestro Dios, allá en la Nueva Jerusalén, moraremos, pero no solamente unos días ni unos poquitos, sino por toda la eternidad, hermanos. Apocalipsis 20:15, hermano. Y el que no fue inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿a dónde va usted? Yo le hago esta pregunta. Y acuérdese que todos los temas de discipulado nos tienen que confrontar, nos tienen que hablar. Y como ayer hablaba con una hermana, cuando nosotros preparamos un tema, cuando preparamos, como que ya se me está apagando la voz un poquito, ya la oigo más bajita. Cuando nosotros preparamos un tema, cuando nosotros preparamos algo, si la palabra no nos confronta, nos alienta, nos hace entender su palabra primero a nosotros, difícilmente vamos a poder nosotros compartirla. Entonces, este tema siempre y todos los que veamos nos tienen que hacer y nos tienen que mover, analizar y hacer un análisis, una introspectiva de nuestra vida y decir, es que estoy fallando aquí, me está faltando esto. Entonces yo le hago esta pregunta ahorita. Vemos que hay dos lugares a los que podemos ir. Hay dos lugares. Dice que Él pone delante de nosotros la vida y ¿qué más? Y la muerte, la bendición y la maldición. Nosotros vamos a decidir a dónde irnos. Entonces, yo le hago esta pregunta. Así como está ahorita usted, en este preciso momento, ¿qué horas son? Son 9:56. A las 9:56 de la noche yo le pregunto, en este instante, ¿cómo está su vida espiritual? ¿A dónde se iría usted? Si el Señor viene en este momento, si el Señor nos aprieta el corazón y nos lo para, ¿a dónde vamos a ir a dar nosotros? ¿Cómo se encuentra nuestra vida espiritual? Y no esperamos que nos digan, no, pues yo me voy allá, me voy acá, estoy bien, estoy mal. Es para que nosotros nos analicemos y si realmente le estamos fallando al Señor, es un momento, dice su palabra, que Él nos habla a tiempo y fuera de tiempo, para que nosotros podamos hacer esos cambios necesarios, para que podamos, dice mi hermana Normita, Dios le bendiga, hermana, me voy con Él, para que nosotros podamos decir estas palabras, me voy con Él, y que cuando Él venga seamos arrebatados todos los santos y podamos estar delante de su presencia. Entonces, es necesario que nosotros conozcamos su palabra, hermanos. No existe solo una promesa, ni 2, ni 10, ni 100. Existen muchísimas promesas para ti y para mí, en todos los aspectos. Hay un texto que a mí me gusta mucho que dice que es el primer mandamiento con promesa. Y eso se está perdiendo en estos tiempos. ¿Y cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. Si nosotros honramos, dice que los días aquí en la tierra serán alargados. Dice, es el primer mandamiento con promesa. Y ahorita en estos tiempos, ¿qué vemos? Que los jóvenes, que aún gente adulta,
maltrata a sus padres, humilla a sus padres, los padres aborrecen a los hijos. Estamos viendo cómo la maldad se está multiplicando, estamos viendo cómo el amor de muchos se está enfriando, pero porque no conocemos. Dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y yo les decía que les iba a platicar. Hasta aquí llegó la presentación, hermanos. Si alguno quiere que se las envíe, pues se la puede enviar con todo gusto. Platicaba, que les quería platicar una historia. Yo creo que algunos ya la conocen, pero como quiera se las voy a platicar. Este era un hombre que se había ganado un viaje en un crucero. Entonces, él dice, no hombre, imagínense viajar en un crucero. Nada más prenda su imaginación un minuto conmigo. Estamos aprendiendo todos. Imagínense que aquel hombre le dicen, ¿sabes qué? Te acabas de ganar un viaje en un crucero, el crucero más grande que te puedas imaginar, y vas a ir de norte a sur y de sur a norte y de este a oeste y vas a viajar durante muchísimos días en ese crucero. Es el crucero más cotizado y más, ¿cómo se dice? El más VIP que puede existir. Te ganaste un lugar. ¿Cómo se sentiría usted? Que diga, no me diga, ay, es que no me gustan los barcos. No, imagínese, emociónese conmigo. ¿A poco no le daría emoción? ¿No te emocionarías tú, Manuel? Uh-huh. Y que vas a conocer los lugares más exclusivos del mundo que casi nadie puede llegar. Entonces, él se ganó ese viaje. Y sí, yo te la mando, Susita, yo te mando la diapositiva. Entonces, cuando él dice, bueno, empieza a hacer sus cálculos y dice, bueno, voy a viajar 1 mes, 2 meses y tengo tanto dinero, no, pues bueno, y se va, se sube al crucero, pero no contaba que pues por ser un crucero tan exclusivo todo estaba como carísimo, estaba muy caro. Entonces pasó un día, pagó su comida, anduvo de aquí a allá, viajó, todo disfrutó, todas las atracciones, 2 días, 3 días, 1 semana, ¿y qué cree? Que se acaba todo su dinero se acabó. Híjole, pues ya llevaba 1 día sin comer aquel varón. Y ay no, el dolor de estómago porque tenía muchísima hambre. Y luego, pues el segundo día sin comer, dijo, no, yo no puedo seguir así. Me voy a morir aquí, todavía me falta 1 mes y medio para estar en este crucero y ya no tengo ni 1 peso. Me acabé los ahorros de toda mi vida y no tengo ni 1 peso ya. Entonces dijo, voy a ir con el capitán del crucero y le voy a decir que si por favor me puede dar trabajo para poder comer de perdido. Ya no quiero disfrutar de atracciones, ya como decíamos, ya solamente quiero sobrevivir este tiempo aquí, porque ni modo que lo dejaran en una parada, que lo dejaran en la esquina de un árbol. No, pues no había, era mar abierto. Entonces se acerca aquel varón con el capitán del crucero y le dice, capitán, mire, pues yo soy una persona que no tiene muchos recursos, me gané este premio, no tengo mucho dinero. Ya me acabé todos mis ahorros de toda mi vida, y tengo mucha hambre. Tengo 2 días sin comer y tengo muchísima hambre. Le suplico, le imploro que por favor me dé trabajo para comer. Ya no quiero lujos, solamente necesito comer. Con 1 o 2 comidas al día me conformo, pero por favor permítame hacer algo aquí. El capitán solamente lo escuchaba y le dice, ok, le voy a dar trabajo, pero por favor, ¿tiene su boleto? Sí, ¿cómo comprobar que usted me dice pues que ganó, verdad? Pues tiene cómo comprobar. Sí, claro que sí, lo tengo allá en mi cuarto, déjeme voy rápido por él y regreso con él. Y entonces llega con el capitán y el capitán le dice, a ver, présteme su boleto. Y agarra el boleto el capitán y lo empieza a leer y dice, a ver, aquí dice que Juanito López, sí es usted, ok, muy bien, dice que se ganó un viaje, sí se ganó un viaje,
Y voltea el boleto el capitán y empieza a leer las letras chiquitas. Y las letras chiquitas decían, el que tenga este boleto, le estoy parafraseando, el que tenga este boleto ¿cómo se dice? Tiene la entrada libre a todos los restaurantes, a todas las actividades, a todos los shows, todo lo que exista en este crucero tiene el acceso libre e ilimitado durante todo el viaje, sin costo alguno. ¿Cómo cree que se haya puesto aquel hombre cuando se gastó todos los ahorros de su vida? ¿Cómo cree que se haya puesto? No, hombre, yo creo que yo me hubiera puesto de 1000 colores y no, yo creo que ahí me da el tramafá del patatús y todo lo que pueda imaginarse. Imagínese, hermano, podía obtener todo, sin necesidad de haber gastado un peso. Y a veces somos nosotros como este hombre. Tenemos infinidad de promesas en la palabra de nuestro Dios. Así como ese hombre en este boletito tenía todo pagado para que él no sufriera ni batallara, solamente disfrutara de ese viaje, así nosotros. No le estoy diciendo que no vamos a padecer, que no vamos a tener pruebas y luchas, pero la palabra de nuestro Dios nos da ese bálsamo, nos da ese alimento, nos da todo lo que nosotros necesitamos. Dice que la palabra de nuestro Dios es útil. ¿Para qué, hermano? Si me puede leer esa cita, por favor. Para enseñar, redarguir, corregir, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. El primero, hermano. Para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir. La palabra de Dios tiene todo lo que nosotros necesitamos día con día, hermanos. Así como ese hombre tenía todo pagado, así nosotros tenemos este precioso libro. Y no porque esté bonito, ni porque sea de piel, ni porque las hojas tengan la orillita de oro, ni porque esté en una tablet, ni en un iPhone. No, hermanos, es la palabra de Dios. Esto que está escrito dentro de estos libros es lo que es vivo y eficaz. No esto. Esto se rompe, esto se termina, esto se quema. Hay lugares, hermanos, en donde no pueden tener un libro completo. Tienen que utilizar hojas solamente para poder leer la palabra de nuestro Dios. ¿Y cuántos de nosotros tenemos libros, tenemos Biblias completas, apiladas una tras otra y nunca las leemos, nunca las escudriñamos? Entonces, hay varias historias que yo conozco de referente a que no leemos la palabra de nuestro Dios, y algún día se las platicaré, que para mí han sido de bendición. Pero nosotros debemos de entender que la palabra de Dios tiene una importancia tan grande para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que de verdad, hermano, si usted quiere conocer a Dios, a través de su palabra, en oración, en las predicaciones, sí, pero el trato directo con Dios es aquí, a través de escudriñar su palabra. Entonces, este tema les decía que es algo muy sencillo, es algo demasiado básico, pero es algo tan importante que a veces olvidamos. A lo mejor tenemos 30, 40, 10, 15 años en el Evangelio, pero hemos olvidado la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Y que todas las dudas, decía nuestro tema, todas las preguntas que nosotros podamos tener, las podemos encontrar las respuestas en su palabra. Amén. Y hermano, evitemos eso que yo cuando empecé en el camino del Señor, porque yo lo que le platico no se lo estoy inventando, yo se lo digo porque yo lo hice en algún momento de mi vida, en esa ignorancia, en ese desconocimiento. A ver, Señor, ¿qué tienes para mí? Aquí mero. Y me ponían y yo decía, no, ya es palabra para mí. Así no es, hermanos. Tenemos que leer, tenemos con entendimiento, tenemos que orar. Señor, por favor, habla mi vida, mi corazón, y que la palabra que tú pongas para mí en este día sea ese alimento que necesito, que sea esa respuesta que necesito, porque tu palabra es viva y eficaz, y tu palabra me habla todo el tiempo,
y es esa línea directa con nuestro Dios. Dice Fanny, yo también hice lo mismo. Es que realmente, hermanos, no les estoy platicando ni cosas que se me ocurran. De verdad, son cosas que yo en mi ignorancia lo hice. Muchas veces no lo decimos porque, ay, no, ¿qué van a decir de uno que está enseñando y que hizo esas cosas? No, hermanos, es que así empezamos todos. Y tenemos que saber que son errores, y a veces son horrores que cometemos. Entonces, hermanos, espero realmente que este tema haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes, como lo fue para mí mientras yo lo hacía. Me hacía recordar todo aquello que la palabra y la importancia es para nosotros. Y me gustaría, hermanos, que ya para terminar hiciéramos una oración, pero le voy a pedir a mi hermano que él levante su voz ahí en donde está sentadito y yo acá para que él me ayude a orar y que le pidamos a nuestro Dios que podamos atesorar esta palabra. Este tema número 5, la Biblia. Y yo le decía a una hermana, me decía, pero sí podré ir yo porque es para almas nuevas, sí puedo verlo yo. Es para todos, es refrescar el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Y como ya les dije, llevamos 5 temas. Si alguno quiere las diapositivas de los temas pasados, tuvimos un inconveniente del tema pasado porque se nos borraron diapositivas, pero también lo vamos a tener. Llevamos el de la introducción del discipulado, la salvación, nuevo nacimiento, oración, desafíos del cristiano y la Biblia. Entonces, son de este discipulado son 12 temas y vamos en el número 5. Si alguno quiere que le enviemos las diapositivas, con mucho gusto, hermanos. No estamos poniendo cosas que nosotros inventemos. Nosotros nos estamos basando a este libro que nos enseñan en nuestra denominación, que a veces a lo mejor decimos, ahí son básicos, sí, pero si tú realmente le pones ese toque, le dices al Señor que habla nuestra vida, el Señor usa aún las cosas más básicas para la gloria de nuestro Dios. Entonces, si alguno quiere, le podemos compartir las diapositivas, hermanos, y los esperamos cada martes, a menos que sea algo de fuerza mayor, se cambia el discipulado a manera de que podamos estar todos, pero estamos aquí con ustedes todos los martes a las 8 de la noche, en estas enseñanzas tan hermosas que tiene para nosotros nuestro Dios. Vamos a hacer esta oración, hermanos, para así podernos despedir. Amén, amén. Y referente a lo de cómo leer la Biblia, nosotros tenemos tenemos devocionales, que por cierto ya nos retrasamos tantitito, pero vamos a esperar un día más para mi hermano que nos falta enviar su devocional. Y si no, tenemos que continuar, hermano, porque vamos a leer Salmos. Todos los que quieran entrar, hermano, ¿por qué libro empiezo? ¿Por dónde empiezo? Únase con nosotros. Ya estamos pronto a iniciar el libro de los Salmos y posteriormente estos devocionales en mi corazón está el deseo de que también los podamos compartir aquí en Vida y Paz. Así que únase con nosotros y que el Señor cada día le dé esa bendición de su palabra. Hay una expresión que dice mi hermano Jera en su oración cuando le toca un devocional, dice que tu palabra sea una lámpara en mis pies. Amén. Y eso viene en el Salmo 119, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Padre, muchas gracias en esta noche, te damos toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor, primeramente porque nos permite, Señor, a través de nuestro hogar, estar compartiendo la palabra, Señor. Gracias te doy, Señor, porque eres tú el que estás aquí con nosotros. Estamos compartiendo el alimento, Señor, la escuela de discipulado, Padre. Por supuesto, Señor, para los que van empezando, pero también para los que de alguna manera, Señor, ya tenemos algunos años, pero esto es hermoso, refrescar la memoria, Señor, con lo que hemos aprendido, Señor, y llevamos. Te pedimos con todo nuestro corazón, Señor, y con toda nuestra alma, que tú, Señor, nos ayudes a alimentarnos con tu santa palabra, nos ayudes a entenderla, a escudriñarla, a aprenderla, a vivirla, ponerla por obra. Ayúdanos a apasionarnos, que no pase el día sin que no leamos, Señor, por lo menos un capítulo y que lo hayamos entendido. Señor, te ruego con toda mi alma en esta hora
que bendigas a mis hermanos, Padre, de esta escuela de discipulados, Señor. Bendice a mi esposa, Señor, en este ministerio del magisterio, Señor, espiritual. Bendícele, guárdale, pero también te ruego por todas las almas, Señor. Todos mis hermanos, 30 personas que están aquí amablemente escuchando esta enseñanza, Señor, que se están alimentando, que están con nosotros y nosotros contigo, Padre, escuchando y siendo adoctrinados por ti, Señor. En esta noche bendícelos y guárdalos, Señor, donde quiera que estén, Señor. Según tu palabra, Señor, también nos enseñas a orar. Padre, ayúdanos, ensancha nuestro territorio, ensancha nuestro ministerio, ensancha la iglesia, Señor, que lleguen más almas al conocimiento de tu palabra. Ensánchanos, Señor, en nuestro entendimiento para comprender tu palabra. Ensánchanos, Señor, en la llenura de tu espíritu. Ensánchanos con sabiduría de lo alto, Señor, pero también líbranos del mal, Señor. Libra nuestra familia, libra a nuestros hijos, libra a la congregación de todo peligro y de todo mal, Señor. Así como libraste a mi hermana Mari, así líbranos a todos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias. Amén, amén y amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, hermanos. ¿Cómo pudieras mandar para los que quieren las diapositivas? ¿Cómo las pudieras compartir? Si quieren, mándenme un mensajito. Yo lo tengo ya en mi celular. Tengo todas las diapositivas si las quieren tener. Ya nada más me falta terminar de estructurar me enfoqué a la de hoy, me falta la de la semana pasada, se me borraron 4 diapositivas. Y ya nada más mándenme su número. Mi hermana, no sé si está mi hermanita Moni Guerrero. Si no, como quiera, ahí mi esposo que lo ponga, por favor. Es el 8121-590064. Mándeme un mensajito y yo con todo gusto le mando las diapositivas que ustedes quieran. El 8121-590064. Si quieren, mándenmelo a mi directo para que yo se las pueda mandar porque yo lo tengo ya en mi celular. Bueno, hermanos, pues Dios les bendiga, les mandamos un fuerte abrazo y disfrute de este hermoso clima que yo lo amo el frío, me encanta este clima. Para todos los del sur de México, sí, le dije a mi esposa, ahorita que abrimos la ventana, está mojado el piso, llovió, gracias a Dios por la lluvia, aquí en Monterrey que tanto la necesitamos, pero le dije a mi esposa, este es el clima tuyo de allá del Distrito Federal. Sí, así es. Así está ya, casi siempre. Clima. Bueno, hermanos, pues Dios les bendiga y la paz de Dios. Nos vemos el día viernes a las 8 de la noche para nuestro culto general de Vida y Paz Apodaca. Y el día de mañana con nuestra hermanita Melo. Y el día jueves con nuestros hermanos Mari Rico y mi hermano Fregoso. Para que pues sigamos aprendiendo y conociendo más de nuestro Señor Jesucristo. Y el día viernes a las 8 de la noche. Este culto es presencial. Los invitamos, calle Ciprés 920. Colonia Los Ébanos, en Apodaca, Nuevo León. Ahí está cordialmente invitado, acompáñenos. Si usted ya se congrega en una iglesia, hermano, llénese, gócese para que donde usted está pueda resplandecer allí, hermano. Se fortalezca. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, lo invitamos a que se congregue con nosotros y que se afirme con nosotros. Si usted quiere y desea acompañarnos y quiere que oremos solamente por alguien, porque usted ya está en una iglesia, pero necesita que oremos por algún familiar, acompáñalo, llévelo. Todos estamos para servir y para orar unos por otros. Nosotros por ustedes y ustedes por nosotros. Amén, aleluya. Y bueno, para mi hermano Brandon, esperamos su participación. Y para mi hermana, para mis hermanos del devocional, todos mis hermanos, Fanny, mi hermano Jera, mi hermana Tere, mi hermana Mari, mi hermana Nancy, mi hermana Rocío, Karina, que no se me olvide nadie, Liz y yo. Ánimo, hermanos, vamos a seguir adelante. Ya casi entramos con el libro de los Salmos y pues vamos a echarle muchas ganas, vamos a seguir avanzando en el nombre de Jesús. Amén. La paz de Dios, hermanos. Dios les bendiga.